tu bolsillo. Revisamos noticias de la economía junto a José Ignacio Atenas. Nacho, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Nico? Muy buenas tardes. Claro, vamos a comenzar hablando de los datos que finalmente se dieron a conocer hoy en detalle respecto a la canasta básica de alimentos. El día que se dio a conocer el IPC ya se adelantó que había tenido un incremento de 0,3%, pero se entregaron mayores detalles de las causas finalmente de este nuevo incremento de la canasta básica de alimentos, que ya en lo que va de año acumula un alza de 5,4%, y con esto el valor de la canasta básica de alimentos ya bordea los 67.500 pesos. En esta ocasión lo vimos también con la cifra que se entregó del IPC. Los huevos se está entregando una importante alza respecto a lo que ocurre con esta canasta básica de alimentos. Tuvieron un incremento cercano al 6% y fue uno de los principales productos que más han impulsado a que se elevara el costo de los alimentos. Hay que recordar que según estos datos que entregó el Ministerio de Desarrollo Social, un 61% de los productos que componen esta canasta básica, que son 79, tuvieron alzas durante el mes de abril. Por lo tanto, se vuelve de alguna manera a tener incrementos en los alimentos, y que va muy de la mano con esta cifra de inflación que, por supuesto, estuvo en la parte alta durante el mes de abril en un 0,5%. Hay que recordar que la canasta básica de alimentos también, a través de estas cifras, se lleva finalmente lo que es la línea de la pobreza, que ya llega a 229.715 pesos, recordando que esta es una herramienta muy importante, sobre todo para lo que tiene relación con las políticas públicas que muchas veces se toman. No solamente fueron los huevos, sino que también los refrescos en polvo, que tuvieron un alza de 5,1%, la lechuga un 4,9%, pero también hubo productos que bajaron durante el mes de abril y que también componen la canasta básica de alimentos. Hablamos de la manzana con una caída de 9,7%, también la harina de trigo una caída de 4,8% y la zanahoria de 4,7%. Le consultamos a los expertos respecto a cómo ven este panorama de los alimentos, que por supuesto fue el dolor de cabeza por varios meses respecto a la inflación. Se había moderado en el último tiempo y ahora tiene un pequeño incremento, y eso fue lo que nos dijeron. La canasta básica de alimentos está muy en línea también con lo que está pasando con el ítem de alimentos del IPC. Entonces nosotros vemos que el ítem de alimentos se ha regulado en términos de su tendencia. Tenemos variaciones un poco más acotadas. Si bien cierto, esta última fue al alza de un 0,7%, eso incrementa entonces y impacta también lo que va a ser el valor de la canasta básica de alimentos, pero que tiene un ajuste un poco más moderado, dado que son una selección de alimentos específicos, de un 0,3%. Lo que hay detrás de este número es que vemos que lo que principalmente impulsa el alza de la variación mensual de la canasta básica de alimentos son alimentos procesados y alimentos ultraprocesados. Es decir, aquellos alimentos que son menos saludables, que tienen un bajo aporte nutricional, que tienen un alto nivel calórico, que son más adictivos. Entonces estamos hablando que este incremento viene dado por aquellos alimentos que son más dañinos también para nuestra salud. 48 productos entonces de 79 que componen la canasta básica de alimentos sufrieron alzas durante el cuarto mes del año. Por supuesto, hay que ver también cómo va evolucionando. Hay que recordar que el precio del pan también había tenido un incremento según el INE, y claro, lo conversábamos hace algunos días, las panaderías decían que no habían traspasado del todo los costos finalmente, que han ido elevándose en el último tiempo, pero también buena parte del incremento que da a conocer el INE está relacionado a los precios de los supermercados. Cambiamos de tema y nos vamos a otra de las preocupaciones que ha tenido el bolsillo para aquellos que viven en condominios, que viven en edificios, y tiene relación con los gastos comunes. Han ido bastante al alza en el último tiempo, y según datos de Comunidad Feliz hay un incremento del 7% durante este primer trimestre del año pasado, comparándolo obviamente con el trimestre del año 2023, muy relacionado a este proceso inflacionario que sigue elevando algunos costos. El valor de la UF, muchos de los costos que están asociados a estas comunidades están justamente en UF, y eso también ha elevado también algunas capacitaciones que han tenido que tener por ley, por ejemplo, las conserjerías, y las mayores medidas de seguridad que se han implementado tanto en condominios como en edificios, justamente para tratar de dar más tranquilidad a la comunidad. Se ha invertido harto, dicen desde Comunidad Feliz y distintas administraciones, donde se está desembolsando buena parte de los dineros, también de las mantenciones y por supuesto los sueldos. Hay que recordar que se pueden ver también futuros incrementos, recordando que el sueldo mínimo tiene que tener un nuevo aumento a 500.000 pesos, en donde por supuesto podría también dar un golpe a lo que tiene relación con los gastos comunes. ¿Qué ha ocurrido? Que por ejemplo las zonas de Providencia y Huechuraba son aquellas que tienen los valores más altos, un promedio de 163.000 pesos en los gastos comunes, y la Florida también que bordea los 100.000 pesos con 95.000 pesos como valor promedio. Pero también la comuna de La Cisterna es quien sube 10.000 pesos tan solamente comparando este primer trimestre del año 2024 versus el 2023, incrementos que se están dando en distintos puntos de la capital, principalmente en comparación a lo que fue el año pasado. Le consultamos justamente a Comunidad Feliz, que nos habló también de la preocupación que hay respecto a muchas personas que están cayendo en morosidad debido a la incapacidad de poder pagar los gastos comunes.
es el alto costo de la vida y la inflación. Hay muchos residentes que sí tienen la voluntad y la confianza de pagar sus gastos comunes, pero les cuesta en temas presupuestarios, ya sea porque ha aumentado mucho o su arriendo o la comida u otro tipo de servicios, y también por otro lado vemos el aumento del gasto común. Entonces es complicado a la hora del pago cuando el ingreso sigue siendo el mismo después de tanto tiempo. En este caso, desde Comunidad Feliz lo que se sugiere es optar por convenios de pago o por pagos con créditos que le permite al residente pagar con cuotas y a la administración tener el 100% de su ganancia de inmediato, o el 100% de lo que necesita recolectar, para así evitar algún tipo de morosidad extrema. Y ahora nos vamos, Nico, a lo que está ocurriendo con la moneda norteamericana, que comienza a darle un respiro finalmente después de varias jornadas que la vimos en alza. En algún momento se habló de los temores de que podría bordear nuevamente los 1.000 pesos. Durante esta jornada cerró en 904 pesos, una caída de 10 pesos. Es el menor nivel desde el 8 de enero que no veíamos un dólar ahí rozando los 900 pesos. Y hoy principalmente se dio por un factor internacional. Estados Unidos se dio a conocer el proceso inflacionario que ha estado viviendo este país. Se elevó justamente menos de lo que se esperaba, en 3,4% versus el 3,5% que fue durante el mes de marzo. Así que noticias positivas desde ese punto de vista, con un cobre que también está muy cerca por bordear los 5 dólares la libra. Y para cerrar, Nico, vamos a dar a conocer una información que se dio respecto del Tribunal de la Libre Competencia, que condenó justamente a CDF por abuso de posición dominante en los encuentros deportivos. El detalle acá más importante es que se cobra una de las multas más importantes, una multa histórica de 27,6 millones de dólares, justamente por finalmente lo que se cobra, lo que está persiguiendo detrás de esto es el cobro finalmente que tenía CDF respecto a los cables operadores. Cobraba dependiendo y hacía ofertas dependiendo del cable operador, y es parte, por supuesto, de lo que fue la investigación del Tribunal de la Libre Competencia, que finalmente condena a CDF con esta suma histórica nunca antes vista. Así que, por supuesto, a seguir muy de cerca lo que viene ahora, el pago finalmente de esta multa que está relacionada a los eventos deportivos de nuestro país, Nico. Bien, Nacho, toda la información de la economía. Muchas gracias como siempre, que esté muy bien. Que esté bien, Nico, nos vemos. Nos vemos, chao.